estimados alumnos, tengan ustedes un muy buen día. Nos corresponde analizar la fuente del derecho conocida como la costumbre, ¿no es cierto? Y en este caso vamos a estudiar sus conceptos, sus elementos, su importancia, sus clasificaciones y la distinción en la costumbre en materia civil y mercantil, respecto a su ámbito, respecto a su prueba. Y finalmente vamos a señalar de que las reglas sobre la costumbre civil están parcialmente derogadas, o mejor dicho, modificadas en virtud de la llamada costumbre indígena para los casos especiales en que ella recibe aplicación. Partamos por indicar que la costumbre se define como la repetición de una determinada conducta realizada por los miembros de un grupo social en forma constante, uniforme y reiterada, con la convicción de que esta conducta obedece a una necesidad jurídica. Por lo tanto, la costumbre tiene dos elementos. Tiene un elemento material y tiene un elemento volitivo. El elemento material es precisamente esta costumbre que requiere esta actuación, perdón, este acto, que requiere que sea general, constante y uniforme. Que sea general y que sea realizado por la mayoría de los miembros de una sociedad. Que sea constante es que cada vez que se den las circunstancias se manifieste esta actuación. Que sea uniforme es que todas las actuaciones, aunque no sean idénticas, deben responder a un mismo principio o regla. Y junto a este elemento externo está el elemento interno o volitivo, que es precisamente la creencia de que ello obedece a una necesidad jurídica. Pues bien, también se ha planteado la diferencia entre uso y costumbre, ¿no es cierto? La costumbre es precisamente aquella actuación que obedece a una necesidad jurídica. El uso, por el contrario, lo que nos señala es que son ciertas actuaciones que se realizan por conveniencia, por interés práctico, pero que no va unida a la idea de que obedece a una necesidad jurídica, sin perjuicio de que en el futuro pueda llegar a constituir costumbre. No obstante, la diferencia entre uso y costumbre no ha estado bien clara. Y de hecho, algunos llaman uso lo que son costumbres y otros, para distinguir los usos propiamente tal de la costumbre, le llaman usos normativos. De hecho, también se ha señalado que los usos cumplen diferentes, como usos propiamente tal, cumplen diferentes funciones. Uno es la función interpretativa, es decir, que permite interpretar un determinado acto, como cuando se señala en las normas de interpretación del contrato, de que las cláusulas de un contrato se interpretarán por la aplicación práctica que hayan hecho las partes. El otro es el uso integrativo, es decir, que se establece que hay ciertas cláusulas que integran el contrato porque las cláusulas de uso común se presumen, o también porque en todo contrato se entienden incorporadas las cosas que pertenecen a la obligación. Ahora, respecto a la costumbre, podemos decir también de que tuvo una gran importancia antes del derecho codificado. En el derecho romano se establecía que la costumbre podía incluso derogar la ley, porque la ley no era más que la decisión de los ciudadanos romanos en los comicios. Y por lo tanto, la costumbre era también la decisión del pueblo romano de que determinada actuación tenía vigencia jurídica, y por lo tanto, si esta costumbre era diferente a una ley anterior, podía incluso derogarla. Ahora, respecto a la costumbre, también en el derecho precodificado tuvo una gran influencia. De hecho, en Francia, la mitad del país se regía por el derecho a la costumbre y la otra por el derecho más bien de influencia romana, antes de la codificación, y las leyes dictadas por el rey. Ahora, respecto a la clasificación, hay varias clasificaciones. Según la materia en que se aplica,
civil comercial, según el ámbito de aplicación, si es local o nacional o internacional, o también según su relación con la ley. Y aquí tenemos la costumbre según la ley, en silencio de la ley o prater lege, y contra la ley. ¿Cuál es el valor y fuerza obligatoria de la costumbre? En materia civil, la costumbre solo tiene fuerza cuando es según la ley, es decir, cuando la ley se remite a ella. Ejemplos son cuáles las reparaciones locativas, por ejemplo, las que se señalan generalmente, las que se tienen entendida por la costumbre del lugar. También respecto a la periodicidad de la renta en un predio rústico, que si no se ha estipulado, se regirá por la que señale la costumbre del lugar. También respecto a la remuneración del mandato. En cambio, en derecho comercial tiene aplicación tanto la costumbre según la ley como la costumbre en silencio de la ley. ¿Y por qué esta situación diferente? Pues bien, porque en materia comercial, por la agilidad que lo caracteriza, la rapidez que necesita para los intercambios mercantiles, no puede estar esperando muchas veces el cambio legislativo. Y por lo tanto, la costumbre aquí tiene gran influencia. Un ejemplo de costumbre mercantil es el secreto bancario, que durante mucho tiempo no estuvo regulado y actualmente sigue teniendo una importancia más allá de su regulación, porque ha sido el secreto bancario establecido por la costumbre mercantil en materia bancaria. Es decir, de que no se deba informar los datos de la cuenta corriente del cliente. Ahora, hay una serie de leyes que han establecido excepciones a este secreto mercantil, sobre todo en investigación criminal, y también hay ahora un proyecto de ley que busca cercenar este secreto bancario, pero ha sido un principio impuesto por la costumbre. Además, el Código de Comercio no solamente se refiere en el artículo cuarto a la costumbre donde señala sus elementos constitutivos, a diferencia del Código Civil que no lo señala, sino que también en el artículo sexto que se refiere más bien a los usos interpretativos. Y ahí, por ejemplo, se dice que en materia mercantil se estiman sinónimos las expresiones renovar, prorrogar, reaceptar. En cuanto a la prueba de la costumbre, hay que distinguir en materia civil y en materia comercial. En materia civil, aunque existió cierta discusión, se entiende actualmente que no estableciéndose limitación probatoria, se puede utilizar todos los medios de prueba, testigos, informes de peritos, documentos, etc. En cambio, en materia comercial, atendida la mayor importancia que tiene, la costumbre mercantil, no los usos interpretativos del sexto, sino que la costumbre mercantil del artículo cuarto tiene señalado las formas de probarse. Y es por el testimonio fehaciente de dos sentencias que, aseverando la existencia de la costumbre, se hayan dictado conforme a ella. Y también por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en el cual debe obrar la prueba de la costumbre. Esto es respecto de costumbre en general. Ahora, ¿por qué decíamos de que la costumbre civil, que es solo según la ley, ha sido modificada, incluso la comercial, ha sido modificada en materia de costumbre indígena? A partir de la ley 19.253 del año 93, se estableció que para materias indígenas, específicamente en el artículo 18, respecto a las tierras indígenas comunitarias, se van a regir por la costumbre de cada etnia en materia de herencia y el subsidio por la ley común. Y en materia de costumbre, cuando hay un pleito entre dos indígenas de la misma etnia, va a constituir derecho la costumbre, incluso la que sea en silencio de la ley, incluso la contra la ley. Y únicamente no se va a aceptar la costumbre indígena cuando sea incompatible con la constitución política del Estado. Y en lo penal se le puede considerar como un antecedente que sirva como una eximente o atenuante de la responsabilidad criminal. Tampoco puede derogar un delito, pero sí considerar como una atenuante de su responsabilidad. Y puede acreditarse en juicio por cualquier medio que franquea la ley.
Bien, eso es todo respecto de costumbre eh, civil, costumbre comercial y costumbre indígena. Ahora planteamos las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuál es la diferencia entre costumbre y uso? Segundo, ¿es tan clara la diferencia entre ambas? Tercero, ¿qué funciones tienen los usos y qué ejemplo podría dar de ellos? Cuarto, ¿qué costumbres, según la ley, en materia civil conoce usted? Quinto, ¿cómo se prueba la costumbre civil y la costumbre mercantil? Sexto, ¿cuál es la diferencia entre costumbre contra lege, prater lege y secundum lege? Bien, les informo también que el apartado sobre costumbre indígena ya se encuentra incorporado en EVA y como asimismo el práctico 2 que desarrollaremos esta clase. Nos vemos dentro de poco.